Mis amados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a disponernos en oración, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda. Padre, amadísimo Dios, muchísimas gracias te damos, porque una vez más tu gracia infinita sigue estando sobre nosotros, Señor. Podemos ver y sentir tu bondad. Podemos sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Padre mío, muchísimas gracias por poner en nuestro corazón el querer como el hacer según tu buena voluntad. Padre, nos disponemos de corazón para ti. Háblanos a través de tu palabra, por favor. Necesitamos de ti cada día. Gracias por esta oportunidad, por aparejar el tiempo y el espacio. Gracias por mis hermanos que se reúnen alrededor de tu palabra, Señor, los presentes, los que se unen a través de estos medios electrónicos y los que recibirán tu palabra a través de una grabación, mi Señor. Bendice cada vida, cada corazón, bendice cada familia, mi Señor y Dios. Bendice nuestro motivo y nuestro objetivo, Señor, el cual anhelamos siempre que seas tú, mi Señor Jesucristo. Padre de la gloria, perdona por favor nuestros pecados. Limpia nuestros corazones, limpia mis labios, mi Señor y Dios. Danos disposición de corazón para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo confiamos solamente en ti, mi Señor y Dios. Visita a cada enfermo, Señor, sánale por favor, conforme está escrito en tu palabra. Continúa haciendo esa obra maravillosa. Recibe, Señor, gloria y honra de nosotros, tus hijos, y que al finalizar este servicio se pueda reconocer tu presencia. Que sea tu palabra hablándonos, Señor. Te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al servicio leyendo de la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 6. Gloria a Dios. Carta a los Efesios, capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al verso 13. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Antes del versículo 10 hay un título. Dice, la armadura de Dios. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al verso 13. Vamos a dar lectura. Dice, la armadura de Dios. El verso 10 dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Terminamos en el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que Dios nos bendiga, que Dios sea con cada uno de nosotros. Mientras nos ponemos cómodos, por favor, pongámonos cómodos. El título, antes del verso 10, dice la armadura de Dios. Y hay ocasiones en las cuales se habla acerca de esta armadura de manera rápida, pero realmente necesitamos concientizarnos de lo que es la armadura de Dios. Si logramos concientizarnos de aquello, entonces va a ser fácil darnos cuenta de la importancia y saber que sin la armadura de Dios no tenemos oportunidad contra el enemigo. Ahora, si nos damos cuenta de la importancia de la armadura de Dios y tenemos claro nuestro enfoque, nuestro proyecto, si sabemos hacia dónde nos dirigimos, entonces vamos a comprender realmente la necesidad de ella.
Ya habíamos leído hasta el verso 13 y es hermoso leer nuevamente la escritura. Cada vez que la leemos, el Señor está allí dispuesto para nosotros. El Señor está ahí dispuesto a darnos un poco más de luz, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a recibirla. Ahora vamos a dar lectura, por favor, acompáñame al versículo 14. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14 dice: estad pues firmes. Estad pues ¿cómo? Firmes. ¿Sí? Cuando prestamos servicio militar, habían dos posiciones para ubicarse, ¿sí? Una era estar a discreción, ¿sí? Que era con las piernas abiertas, ¿sí? Pero otra era la posición de firme. Y eso era unir los talones, ¿sí? Ponerse derechitos y estar dispuestos a recibir la orden del comandante. Cuando habla aquí la escritura, estad pues firmes, es eso. O sea, no nos quedemos simplemente en una posición de comodidad nuestra, ¿sí? De relajamiento, sino que estemos siempre esperando recibir órdenes, no del pastor, no del predicador, no del apóstol, no del profeta, no del ministro, no del misionero, a recibir órdenes de Dios, de nuestro Padre Celestial. Porque es a Él a quien servimos y es de Él de quien somos hijos, es de Él de quien somos soldados. Bendito sea mi Señor y Dios. Estad pues firmes. Pero no solamente firmes, continúa diciendo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Sí? Y vamos a hacer allí un alto en el camino. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué sería la verdad? La verdad es un cinturón, ¿sí? Ahora, llama la atención que cuando el apóstol Pablo escribe este texto, este libro, esta carta y muchas otras cartas, el apóstol Pablo se encuentra prisionero. Se encuentra apartado de su libertad, sí, privado de su libertad. El apóstol Pablo se encuentra sometido o sujeto a lo que digan los soldados romanos, ¿sí? Hablando en la humanidad, humanamente hablando. Si el soldado le decía levántese, Pablo se levantaba. Si llegaba hora de comer pero no le habían traído, él no podía exigir la comida, ¿sí? Estaba privado de su libertad, estaba prisionero. Pero aún en ese momento, en esa condición de cautividad, Dios, que es rico en misericordia, le daba a Pablo la provisión para traer a nosotros en este día una enseñanza puntual de las verdades de Dios. ¿Qué si el apóstol Pablo, estando prisionero, lo único que hiciera fuese sentarse a llorar? No tendríamos el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. La mayoría del Nuevo Testamento fue inspiración de Dios al apóstol Pablo. Oh, bendito sea mi Señor y Dios. En esos momentos de crisis, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dolor, en esos momentos de agonía, porque era agonía lo que él sentía. Con todo, lo que tenía Pablo enfrente, cada momento, cada día era un soldado romano. Entonces, cuando Pablo escribe acerca de la armadura de Dios, lo que está haciendo es describiendo cómo hacían los soldados para alistarse para el servicio. Y llama la atención que lo primero que nombra es el cinturón, ¿sí?, de la verdad. Una vez más, la primera parte del verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, el cinturón que usaban los soldados romanos no era solamente un trozo de cuero para sujetar, ¿sí? Para sujetar su vestidura, no. Era una faja, ¿sí? Era un trozo ancho de cuero, una faja que les ayudaba a proteger el abdomen bajo, y también tenía otros trozos más de cuero colgante
protegido con piezas metálicas para proteger sus partes nobles. Ese era el cinturón, ¿sí? Pero no solamente protegía su parte blanda aquí en el abdomen y sus partes nobles, ¿sí? Sus partes íntimas, sino que también le ayudaba a sujetar la vestidura, y a ese mismo cinturón se le sujetaba lo que termina diciendo el verso 14, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era el pectoral, ¿sí? Era lo que protegía aquí, piezas metálicas que protegían el pecho, las partes vitales del ser humano, el corazón, los pulmones, esa parte estaba allí. Pero si no había un cinturón bien sujeto, no lograban sujeción, esa coraza de justicia, esa coraza. Y si no estaba sujeta, fácilmente en un movimiento brusco de la guerra podría quitarse de su lugar y ser un blanco fácil contra el enemigo. Pero no solamente se sujetaba la coraza a este cinturón, sino que también se sujetaba el cinturón la espada. Ahora, la espada, dice aquí la palabra del Señor, que es, bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con el verso 15. Dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo hace estas comparaciones, eso debería de llamarnos a nosotros a escudriñar un poco. O sea, no es solamente que el apóstol Pablo era un buen escritor, que le gustaban las metáforas y hacer escritos muy decorados, muy hermosos. No. Porque no es poesía solamente lo que tiene la escritura. O sea, es palabra de verdad. Es palabra de vida necesaria para vivir, para ti y para mí. Así como leíamos nosotros que en el momento que el tentador viene a mi Señor y le dice, ¿tienes hambre? Di que las piedras se conviertan en pan. Entonces la verdad de la palabra nos enseña, ¿sí? Con ese cinturón de la verdad, protegiendo el vientre. Que no es solamente importante lo que consumamos de manera material, sino que es más importante el pan diario de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no tenemos ceñido el cinturón de la verdad, ¿qué de nosotros? ¿A dónde llegaríamos? Estaríamos solamente conformándonos a lo material, a lo físico. Pero la palabra del Señor nos enseña. Nos protege el vientre. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también nos protege la parte íntima. La verdad del Señor nos enseña acerca de que los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, ¿sí? Todas estas personas no heredarán el reino de los cielos. Nos advierte contra aquellos deseos pecaminosos de los deseos sexuales. ¿Nos protege el Señor? Amén, nos protege con su palabra, con ese cinturón de la verdad. Pero nos protege cuando estamos ceñidos a Él. No nos sirve de nada tener un buen cinturón si lo dejamos colgado en algún rincón. Así como tampoco nos sirve tener una espada poderosa como la palabra del Señor si la dejamos solamente empolvándose en algún lugar de la casa. La palabra del Señor debe ser lo más importante en nuestras vidas. Está puesto de primero cuando el Señor nos enseña a vestirnos la armadura de Dios. En el verso 11, una vez más, Efesios 6:11, dice, vestíos, ¿sí? Está llamándonos la atención a ti y a mí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Nos llama a vestirnos? Aleluya, gloria a Dios. Si quieres vestirte bien, para estar listo
para contraatacar, ¿sí? Para contrarrestar los ataques del enemigo? Primero, el cinturón de la verdad. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Es un texto bastante conocido. De seguro lo sabes de memoria. Pero qué hermoso es leer la Escritura. No te conformes solamente con lo que recita o con lo que cita el predicador. Deberías de leer cada momento. Porque como seres humanos a veces cometemos errores, aún al leer. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿La verdad dónde está? A veces nosotros hacemos esfuerzos por buscar la verdad en una iglesia y como no la encontramos, salimos corriendo a otra iglesia. Y como no encontramos la verdad allí, salimos corriendo a otra y vamos de iglesia en iglesia y no nos podemos ubicar. Al no ubicarnos no podemos crecer espiritualmente. ¿La verdad dónde está, mi hermano? Escrito está en nuestro Señor Jesús. Él tiene la verdad absoluta. Si quieres encontrar la verdad, no tienes que hacer demasiado esfuerzo en buscarla porque ya está allí. Aleluya, gloria a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Alabanzas al Señor. ¿Sigue siendo Él la verdad? Amén, gloria a Dios. Tenemos que sujetarnos con la verdad. Ahora, la verdad es útil, como leíamos ahora, para proteger, ¿sí?, el vientre y la parte sexual. Pero no es solamente eso. La verdad es útil para protegernos en cada área de nuestra vida. Pero a veces recibir la verdad es demasiado difícil. Porque la verdad muchas veces es dura. La verdad duele, la verdad corta, la verdad lastima. Entonces, para el ser humano, muchas veces es mejor recibir una mentira disfrazada de verdad, porque viene blanda, porque viene suave, porque no lastima, que recibir la verdad. Ahora, ¿dónde estamos nosotros ubicados? ¿Nos vamos a conformar con mentiras disfrazadas de verdad? ¿O vamos a escudriñar la palabra como mi Señor Jesús mismo nos insta, nos exhorta, escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Hay verdades bíblicas que a veces no están de acuerdo, ¿sí?, o no están en línea con nuestro estilo de vida. Entonces es más fácil para mí ir y buscar un lugar donde se prediquen medias verdades y sentirme cómodo, ¿sí? Es más fácil para mí tratar de alinear la Biblia con mi forma de vivir que alinear mi forma de vivir con la palabra de Dios. Muchas iglesias enseñan que hay muchos caminos para la salvación. Y esas son esas son mentiras disfrazadas de verdades, ¿sí? Son mentiras que se disfrazan y tienen a la gente cómoda, viviendo de cualquier manera, haciendo lo que quieren hacer y con el pensamiento de que van a llegar a salvación. Pero hay una verdad real de que solamente hay salvación, como leíamos ahorita en San Juan 14:6. Nadie viene al Padre, dice mi Señor Jesús, sino a través de Él. No lo lleva ninguna iglesia. Ninguna iglesia puede llevarte hacia el Padre. Ahora, hay algo más triste, más doloroso. Y es que el enemigo sigue siendo astuto, sigue siendo sutil. Y como él sabe
que hay muchas iglesias que engañan a los que se congregan allí, que simplemente les interesa tenerlos cómodos, que no se les vayan a incomodar con lo que se dice. Les interesa mantenerlos y sostenerlos. Entonces saca una mentira aún más grande. Y esa mentira es: no te congregues. No hay una iglesia a la que puedas asistir. ¿Para qué te vas a congregar si todas las iglesias engañan a la gente? Y esa es una mentira más astuta aún del enemigo. Es una vil mentira de Satanás. Porque así como hay muchas iglesias que lamentablemente engañan a la gente, algunos lo hacen deliberadamente, otros lo hacen posiblemente por falta de conocimiento, por falta de escudriñar la escritura, y pueden tener aún buenas intenciones. Puede haber predicadores con buenas intenciones que intentan enseñar un camino real, pero que realmente lo único que están haciendo es apartar a la gente del camino, la verdad y la vida. Y aunque haya buena intención, déjame decirte, las buenas intenciones no son suficientes. Se requiere la verdad. Sin la verdad, una buena intención va a hacer más daño que bien. Si no hay veracidad, entonces por muy buena intención que se tenga, el fin va a ser, como dice la escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ese fin solamente va a llevar a la perdición y a la condenación. Entonces, no nos dejemos engañar por el enemigo, de que no hay un lugar donde congregarse. Realmente hay varios lugares donde congregarse. Hay muchos lugares. Ahora, si yo tengo, como buen soldado de Jesucristo, bien ceñido el cinturón de la verdad, entonces no me va a quedar difícil saber si realmente el lugar donde me congrego está hablándome la verdad o no. Si realmente estoy afirmado con el cinturón de la verdad. Pero si el cinturón lo tengo y no lo uso, fácilmente voy a comer, voy a tragar cualquier mentira que el enemigo traiga. Que Dios nos ayude, ¿sí? Hay una historia, habla acerca de un hombre que era tenía mucha avaricia, era avaro en gran manera, y tenía unas bolsas llenas de oro, ¿sí? Y cada día cogía y abrazaba las bolsas, pero nunca abría las bolsas para verificar que fuese oro lo que había en ellas. Un día, un ladrón llega, le roba el oro y en lugar del oro mete piedras en las bolsas. Y el hombre avaro cada día iba, veía las bolsas, las abrazaba y seguía contento como si tuviera el oro. Ahora, la verdad, el cinturón de la verdad nos ayuda a discernir, ¿sí? ¿Qué es lo que hay dentro de las bolsas? Nos ayuda a estar verificando. Porque es que a veces escuchamos predicar la palabra y si el predicador usa muchas escrituras, entonces, todo lo que está diciendo es cierto. Pero el enemigo, recuerda, también utilizó escrituras para tentar a mi Señor Jesús. Entonces no basta con que la apariencia sea de verdad. Se requiere que realmente sea la verdad. No es solamente escrito por llenar el espacio. Cada palabra escrita en la palabra del Señor es útil, dice la escritura. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de edificar la iglesia de Dios. Debemos verificar cada vez. Ahora, no te estoy diciendo, debes levantar o debes animar un espíritu crítico y estar criticando cada cosa que se dice, no. Pero sí debe estar un espíritu pendiente. Debemos tener ese cinturón bien puesto en nosotros.
Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, y si algo se expresa a manera de falacia, a manera de engaño, entonces algo dentro de nosotros va a sonar, sí, va a haber una alerta dentro de nosotros. Esa alerta nos ayuda a detenernos. Mis amados, hay ocasiones en las cuales nos acostumbramos a oír al predicador y podríamos llegar a pensar que todo lo que el predicador diga es cierto. Que Dios nos ayude. Porque toda palabra de hombre sea mentira, pero la palabra de Dios verdadera. Ahora, no estoy diciendo, no sirve el predicador, de ninguna manera estoy diciendo eso. Que Dios bendiga a cada predicador, que Dios bendiga a cada pastor, que Dios bendiga a cada misionero, cada obrero que se levanta a compartir la palabra de Dios. Que Dios bendiga cada esfuerzo que se hace. Y deberíamos como iglesia orar no solamente por el pastor que tenemos, deberíamos de orar por cada pastor. Porque hay gente sincera, realmente sincera, que ha sentido un llamado de parte de Dios para hacer la obra. Pero posiblemente están engañados. Así que oremos para que el Señor les levante, para que el Señor les abra, que les resplandezca la luz y que puedan ver la verdad en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, vamos a leer del 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, son textos que ya hemos leído, son textos que ya hemos estudiado, pero son textos que necesitamos escudriñar, necesitamos indagar acerca de ellos, ¿sí? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, ¿qué significa? Que aún somos seres vivos, ¿sí? Que aún estamos aquí, que aún tenemos hambre, aún tenemos sueño, aún cuando trabajamos nos fatigamos. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Nuestra milicia es según la palabra de Dios. Aleluya. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Oh, aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Ahora, cuando se hace este contraste, y quiero por favor que me prestes atención, ¿qué está diciéndonos el Señor? Si nuestras armas no son carnales, sino poderosas, está diciéndonos, cuando usas armas carnales en la lucha, son armas que realmente son débiles, son frágiles, no tienen ningún provecho. Cuando estás en un problema en la casa, cuando tienes un problema familiar, y lo que haces es utilizar tus armas carnales, levantar la voz, disgustarte, eso no va a ayudar a nada. Solamente agranda el problema. No hay poder en esas armas. Nosotros no estamos aquí para seguir luchando como la gente que no conoce del Señor. Nosotros estamos aquí por gracia de Dios, con conocimiento de la palabra del Señor, para cambiar nuestra forma de actuar. Sabemos que la lucha, leímos, no es contra carne y sangre, no es contra sangre y carne, no. La lucha no es contra las personas. La lucha es contra la influencia del enemigo en las personas. Entonces, si nos dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esas armas son poderosas en Dios. Aleluya. Cuando tú y yo estamos en Dios.
Cuando tenemos bien ceñido el cinturón de la verdad. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es entonces cuando son poderosas esas armas. Es entonces cuando son poderosas y dice, para la destrucción de fortalezas. Derribando, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento, aleluya, a la obediencia a Cristo. Que Dios nos ayude. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, aún siendo bautizados, congregándonos, permitimos que floten, ¿sí? Que salgan a flote nuestros propios pensamientos. Que salgan a flote nuestras formas de batallar, de luchar. Que Dios nos permita a nosotros centrarnos en la palabra del Señor. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando tenemos estas armas en la carta a los Romanos, capítulo 8, gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, verso 37. Después de haber dicho el apóstol Pablo, hablando acerca de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro, de espada, dice en el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuándo logramos eso? Cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando estamos en la verdad. Ahora, no nos sirven medias verdades. Necesitamos la verdad completa, la verdad plena. Una media verdad es más peligrosa, ¿sí?, que una mentira. Y usted me puede decir, hermano, no digas eso, le digo, y yo te digo que sí. Porque una mentira fácilmente se detecta. Es más fácil detectar una mentira. Pero una media verdad fácilmente engaña, fácilmente lleva tras sí a las personas incautas. Dice la palabra del Señor que los simples, ¿sí?, se les dice, cuidado que está el peligro, y siguen como si nada. Pero hay personas que no son simples, hay personas que se aperciben, hay personas que pueden, ¿sí?, que son prudentes, que pueden mirar más allá, que no se conforman, sino que están pendientes de qué es lo que dice la palabra del Señor al respecto. Que Dios nos ayude. Sino que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está haciendo el Señor en su palabra? Dándonos las promesas de victoria. Ahora en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Mi Señor hace una promesa más. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, esa promesa, si la leemos sola, pareciera algo inalcanzable. Y realmente es inalcanzable en nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué nos da el Señor para alcanzarlas? Nos da la armadura de Dios. Aleluya. Nos permite vestirnos de la armadura de Dios. Nos dice, si estás en Cristo Jesús, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y termina diciendo ahí en el verso 21, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Pero necesitamos vestirnos. Como leíamos ahorita en Efesios capítulo 6, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Que Dios nos conceda tener fortaleza. Que Dios nos conceda a nosotros afianzarnos realmente de la verdad. Cuando nosotros logramos asimilar la verdad, podemos nosotros estar seguros de que lo que viene de ahí en adelante es victoria en Cristo Jesús. Mi Señor no nos promete que no van a haber dificultades, que no van a haber luchas, porque de hecho, ¿de qué sirve un soldado si no hay batallas? Somos soldados porque vamos a batallar. Somos soldados porque vamos a luchar. Hay luchas, o hay peleas, o hay batallas en las cuales es incierto el final. Salen a la batalla y no se sabe cuál de los dos ejércitos va a ser el vencedor. Nosotros tenemos esa promesa de parte de Dios, que ella venció por ti y por mí. Ella venció por ti y lo hizo en la cruz del Calvario con ese sacrificio perfecto. Ahora, en Efesios capítulo 6, en el verso 14, una vez más dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué ocurre allí? Y préstame por favor tu atención. La coraza de justicia, ¿sí?, es el pectoral. Pero yo no puedo cubrirme con la justicia si no tengo primero asido o afirmado el cinturón de la verdad. Yo no puedo recibir justificación, la justificación que viene por el sacrificio en la cruz del Calvario, si no he aceptado primero la verdad. Primero necesito la verdad. Ahora, se ha dicho una y otra vez: lee la Escritura, escudriña la Biblia. Y no es que se diga como una frase de cajón, es realmente necesario. Es realmente necesario y quiero que esto cale en tu corazón. Si no has leído tu Biblia, no te sirve de mucho tenerla en casa. Si solamente lees los textos que el predicador te dice, no te va a servir de mucho. Se necesita conocerla toda. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No puedo obtener santificación, ¿sí? No voy a obtener justificación si primero no he aceptado el sacrificio de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a veces se oye esa expresión y se dice: no, yo ya lo acepté. Entonces la pregunta vendría: ¿realmente, si aceptaste a Jesucristo como tu Señor, estás ciñéndote cada día el cinturón de la verdad? Lo primero que haces en el día es leer una porción de la Escritura. ¿Estás atesorando la verdad de Dios? ¿Realmente es necesaria para ti? ¿Realmente es indispensable en tu vida? Porque si no lo haces, déjame decirte, necesitamos una sacudida de parte de Dios. A veces nos conformamos. A veces nos conformamos con lo poquito que recibimos. A veces nos conformamos con leer solamente una porción y decimos: ya cumplí.
Mis amados, tu vida eterna, así como la mía, depende de cómo tomamos nosotros la palabra de Dios. Si la palabra de Dios es solamente un libro más, si la palabra de Dios es solamente un libro más en el canon de la iglesia, eso no nos va a servir. La palabra de Dios es la verdad, y esa verdad que nos dará libertad para el día final, que nos permitirá, aquel día que venga nuestro Señor Jesús por nosotros, estar libres de todo peso y poder subir con Él a la gloria. Te invito, ahí donde estás, inclina tu rostro un momento. Padre nuestro, hay momentos, Señor, hay momentos en los cuales realmente nuestra vida está en línea contigo, Señor. Pero también hay momentos en los cuales nuestra vida se distrae de una u otra manera, Señor. A veces con los afanes de la vida, Señor. A veces con los afanes del trabajo, Padre eterno. O con alguna u otra distracción de las que el enemigo presenta. Bondadoso Dios, tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo nuestro Padre amoroso. Gracias por extender tu palabra hasta este día, Señor. Padre mío, gracias por tu palabra que es verdad. Dios de la gloria, no sé, Señor, no sé si mis palabras, la forma tan corta, Señor, de expresar las cosas sea suficiente. Pero sé, Señor, de que tú eres suficiente, que tu Espíritu Santo es suficiente. Así que te pido el favor, mi Señor, aquello que hemos querido expresar en esta mañana, Señor, que pueda calar en los profundos de los corazones. Padre mío, como padres, nos duele ver cuando nuestros hijos desperdician el tiempo en los medios electrónicos, Señor. ¿Qué sentirás tú de nosotros, mi Señor? Cuando como adultos, Padre de la gloria, utilizamos ese tiempo perfecto, ese tiempo maravilloso que nos regalas en distracciones vanas, Señor. Distracciones que realmente lo único que hacen es eso, distraernos, apartarnos de ti, Señor, de tu palabra. Dios Todopoderoso, aleja toda distracción, por favor. Fortalece nuestro ser, Padre eterno, fortalécenos, Señor. Permítenos, Dios de la gloria, estar fortalecidos cada día en ti. Que podamos nosotros, Señor, repeler los ataques del enemigo. Llénanos de tu verdad, mi Señor. Permítenos afianzarnos a tu verdad. Padre eterno, estamos en tus manos, Señor. Y queremos estar allí hasta ese día grandioso en el cual tú llegues, Señor, y pronuncies nuestros nombres, Padre eterno. Ese día será tan maravilloso, Padre eterno. Será maravilloso poder estar, Señor, en línea con tu palabra y poder decirte, heme aquí, mi Señor. Dios de la gloria, el tiempo es corto, Señor, pero aún hay oportunidad. Toca cada corazón, mi Señor. Limpia, Señor, nuestros corazones de malos pensamientos, Señor, de orgullo, de vanagloria, Señor. Y ayúdanos a fortalecernos. Realmente te necesitamos, mi Señor y Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos conceda estar firmes y ceñidos, como dice la palabra, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Que Dios nos ayude a seguir así y hallarnos, ser hallados, dignos para ese viaje maravilloso que nos espera para la eternidad. Que Dios bendiga tu vida y hasta una próxima oportunidad si el Señor así lo concede.